Dios bendiga, amados hermanos y amigos televidentes. Estaba grabando y se bloqueó. Estoy contenta por haber recuperado mi viejo canal. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre. Le doy un saludo a las personas que aún estén allí, que me seguían antes. Le doy un saludo, que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero compartir hoy una revelación que el Señor me daba. Voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios y viviente, como Dios dijo. Aleluya. De esto vengo a hablar hoy, amados hermanos. Yo me encontraba en un sitio en la República Dominicana, la cual el Señor me llevaba allí. Y en el momento que estaba yo allí, miraba que esa propiedad que representa a la iglesia estaba limpiándose. Había limpieza, había una señora limpiando. Limpiaba las paredes, limpiaba el suelo. Y yo le decía, bueno, voy a ayudarte. Para esta parte está aquí muy opaca, muy sucia, tiene mucho polvo. Y empezaba ella a limpiar por un lado y yo por el otro lado. En eso le preguntan, hemos ido a buscar su acta de matrimonio, pero no aparece, no está registrada. Esta señora fue cristiana desde niña y unió yugo desigual. Por eso le he leído este verso de 2 de Corintios, donde dice que qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos. Y es verdad. ¿Qué tiene que ver la luz con la tiniebla? Usted no puede juntar yugos desiguales. Lo que yo podía mirar en esta revelación es que se estaba limpiando la iglesia y quedaba muy impecable, pero era un trabajo muy fuerte, porque óigame que limpiar todas las paredes, el suelo y todo, que estuviera impecable, eso no era nada fácil porque había bastante sucio. Estamos hablando de la iglesia en general. Cuando el matrimonio no apareció asentado, ella me miró y se quedó triste. Y yo dije así, recuérdese que su esposo no es un siervo de Dios, es un yugo desigual, decía yo. No es cristiano. Y se sintió triste. En eso yo miraba que seguía limpiando y seguía limpiando. Ella también seguía limpiando. Yo te quiero decir hoy, hermanos y amigos, que ya el Señor eso representa, que ya el Señor empezó a limpiar la iglesia, que ya viene una limpieza extrema.
que el que no se someta va a perecer, así como Ananías y Zafira. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese de él precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Alabado sea su nombre. En cierta ocasión, el Señor me llevaba a una revelación a Estados Unidos, donde yo allí podía ver un siervo que tenía un contacto vía WhatsApp y decía a ese hombre, yo podía ver la conversación de ese siervo de Dios, entre comillas, que le decía a esa mujer, no, yo soy soltero, yo me he divorciado. Y ella se lo creía y él viajaba a Estados Unidos para encontrarse con esa joven. En el momento que él dice, entonces usted no es casado, no, soy divorciado. Yo estaba ahí en el espíritu y él cayó muerto. Yo dije, ay, Dios mío. Y le decía a sus hijos, ¿sabe por qué tu padre ha muerto? Pero lo extraño de esto, para que entiendan, es que se le daba sepultura y ninguno de su familia había podido ir. Y yo le decía a sus hijas, ya ha sido enterrado y ustedes no pudieron asistir. Él mintió y él murió en pecado. Cuando yo desperté, dije, Señor, llegan ya los tiempos de Ananías y Zafira. Le estoy hablando de 5 años. Y me hizo saber, ya llegan los tiempos de Ananías y Zafira. A mucho cortaré por mentiroso. A mucho lo cortaré. Aún en el altar muchos serán cortados. Es muy triste esto, pero es lo que está pasando. Amados amigos y hermanos, yo te exhorto, yo te aconsejo que te aparte de la mentira, y si tú estás en mentira, no se te ocurra subir al altar, porque eres fácilmente un muerto. Los tiempos de Ananías y Zafira llegaron ya, y ya el Señor empezó a limpiar su iglesia. Yo me voy a ir a otro verso bíblico. En cierta revelación se me llevó también a la iglesia a la casa, a la iglesia, donde yo fui llevada al patio de la iglesia, de esa casa. Era un terreno muy grande, pero había muchos árboles fuertes, de tronco fuerte. El tronco que yo veía era este árbol que es parecido a la bandera de Canadá. Aquí hay bastante de esos árboles. Y yo miraba a un hombre que estaba cortando los árboles y yo me le acerqué. Era un vecino que ya ese señor ha muerto. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué están cortando los árboles? ¿Cuántos árboles? Yo veía montañas sí de árboles cortados, pero no lo dejaba todo tirado, sino que ordenaba su tronco y lo iba poniendo en orden.
Pero cuando yo dije, ¿por qué usted está cortando estos árboles? ¿Para qué son estos árboles cortados? Y él dijo, esto no tiene fruto, estos árboles serán quemados. Y yo le dije, ¿y por qué serán quemados? Cuando miré así, yo miré una mata de naranja, solamente habiendo naranja madurita. Y veía naranjita pequeña, pero no mucha, muy poco. Había un árbol pequeño, pero con poquitos frutos. Cuando digo, y él dice, y aún faltan todos esos árboles para cortar. Cuando este hombre quiso venir contra mí, yo lo reprendí y me fui y dijo así, ahora voy a tomar algo. Iba a entrar a la iglesia, al altar. Cuando yo dije, lo reprendí, me eché a un lado y él entró, yo vi que entró al área de la cocina que representa el altar y empezó ahí como si fuera el dueño. Él decía que se le había dado permiso para cortar esos árboles. Dice aquí la palabra del Señor en Mateo 7. Dice, dice en el 16, Mateo 7, verso 16, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los árboles? Así todo árbol, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Lo mismo que se estaba cortando esos árboles. Este hombre representaba a la muerte. Los árboles representan a aquellos siervos que ya tienen muchos años en el Evangelio, pero no tienen frutos. Solo se quedaron allí, no hicieron nada y entonces serán cortados. Aún faltaban mucho, decía. Dios le daba permiso a la muerte para entrar al altar y empezar a cortar. Porque recuerde que todo lo que pase en la tierra, en el cielo y donde sea, es con permiso del Creador. Por eso hoy yo te digo, muchos en la iglesia serán cortados. Muchos estarán predicando y se caerán muertos. Muchos que se han casado en yugo desigual, Dios no ha reconocido ese matrimonio. No ha sido reconocido delante del Señor en su reino. Muchos están casados. Muchos desobedecieron al Señor cuando dice la Biblia que no unamos yugo desigual. Pero muchas siervas y muchos siervos de Dios dicen así, no, Él puede cambiar. Cuando la Biblia es clara, ¿qué pasó con Salomón? También desobedeció a Dios y fue y se buscó mujeres con costumbre que no era la costumbre de Israel. Mujeres que tenían altares, que servían a otros dioses, pero la carne fue más débil que la misma obediencia a Dios.
Y por eso Salomón hizo lo que hizo. Ofendió a Dios, permitiendo que a la entrada de la ciudad se pusieran altares de piedra de dioses paganos. Cuando una persona desobedece a Dios, cae bastante bajo. Y una vez que usted desobedece, usted pierde su autoridad. Por eso muchos siervos de Dios dicen, ya yo no voy a hacer guerra espiritual. Ya yo no estoy en esa área. No trabajo en esa área porque saben que están caminando chueco delante del Señor. Y como están caminando chueco, no tienen la autoridad y saben que si se meten en esa área, pueden resultar hasta muerto, si así fuese que Dios lo permitiera. Pero yo hoy te digo, viene una señora mortandad. La iglesia será limpia. La iglesia ya el Señor la empezó a limpiar. ¿Quieres tú ser uno de esos que va a ser cortado, de esos árboles? Si tú quieres ser uno de esos, entonces sigue haciendo lo que está haciendo. Sigue en desobediencia. Si Dios te mandó a decir con alguien o te reveló que no te uniera a ese hombre o a esa mujer y lo hiciste por encima de todo, perdón, lo que el Señor hizo para que tú no hicieras. Hay un caso que yo he vivido con un siervo de Dios, con un llamado poderoso, pero está en la carne. Es un siervo que está divorciado y se volvió a casar. Me acuerdo que a este siervo durante 3 años di muchas revelaciones, muchas amonestaciones de parte del Señor, diciéndole que arreglara su casa porque iba a partir, decía el Señor, que no se casara porque lo quería solo. Pero este siervo no escuchó. Este siervo hizo el caso omiso y me dijo de todo. Y yo, como soy su hermana en Cristo, y yo tengo un llamado para corregir, amonestar, pero también para levantar, restaurar los portillos. Yo sufría, yo decía, Padre, por obediencia a ti, estoy cumpliendo con todo, pero mira cómo se me trata. Habló tanta cosa, yo veía muchas cosas que el Señor me mostraba. Para no cansar, yo espero que tú te sirvas de experiencia. Tanto fue la amonestación y tanto fue la revelación que el Señor me dio para mi hermano. Y se casó. Y en la misma revelación el Señor decía, no me diga nada porque a ti se te avisó mucho. De mucha manera se te avisó que no te casara, pero desobedeciste, así que no me diga nada. Hoy en día este siervo no lleva ni siquiera 3 años casado con un yugo desigual. El hecho no es que sea un yugo desigual, es que no se podía casar ni con un yugo desigual ni con una sierva de Dios, porque él es divorciado y Dios lo quería preparar para llevárselo. ¿Por qué? No lo sé. Ya vino el problema de este siervo y hoy, como decía el Señor, que se lo dije muchas veces, dice el Señor que entraste en maldición por tu desobediencia. Dice el Señor que ese niño morirá por tu desobediencia y traíste maldición a esa familia. El niño murió a lo poco tiempo, no bien se casó, en menos de 1 año el niño murió de esa señora que tenía un hijo, 13 años. Eso es para que ustedes vean la desobediencia. Ha hecho de todo, pero está en maldición,
porque así el Padre lo dijo. Y hoy está llorando lágrimas amargas y todavía no es nada. Todavía no es nada de lo que yo he visto que le iba a pasar si desobedecía. Y yo te digo a ti, ¿estarás tú pasando por esa situación? Por haber desobedecido a Dios. No te salió como tú planeaste, porque la desobediencia es muy lindo como usted lo pone, pero cuando el enemigo te ata y te encadena, entonces te jala la soga. Ya logró su objetivo de que tú desobedecieras, de que tú te apartes, porque una persona es muy raro que una persona siendo cristiano se case con un inconverso y permanezca. Yo he visto algunos, pero no todos permanecen, y menos en este tiempo. Solamente si es la voluntad de Dios que quiere que esa alma se salve, perdón. Ok, pero es que es una desobediencia casarse en yugo desiguales. Iglesia, yo te digo en esta tarde, viene cosa terrible. Si usted ha visto una mortandad fuerte con esto del COVID, usted no sabe ni lo que viene por ahí. Eso está a la vuelta de la esquina. La Biblia es clara. La Biblia a mí me dice claramente que vendrán tiempos difíciles. Y aquí estoy una vez más, como dice en Ezequiel 33, 7. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Es decir, que el impío morirá por su pecado, pero la sangre de esa persona, Dios la demandará de nosotros. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, el impío morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Con esto termino. Así que aquí estoy una vez más como atalaya del Señor, dando una vez más un mensaje de parte del Señor. Iglesia, vienen cosas terribles al mundo. Se acerca esa piedra que tanto hemos hablado. Se acerca una mortandad terrible, una hambruna, una sequía, enfermedades. No habrá agua para tomar, no habrá alimento y ya se empieza a escasear. No habrá nada, si usted no guardó, no encontrará nada. Y si usted está pensando depender de los gobiernos, usted está muy mal, porque cada país sufrirá su sacudión. Será mundial, toda a una. Y todo aquel que vaya a ser recatado para llevar a un campo de refugio, de ahí no saldrá. No va a salir si no sea
con condiciones. De ahí no saldrá. No piensa que usted va a salir de ahí. Habrá condiciones para usted dejarlo salir de ahí. Así que yo le digo que se lo piense bien. Déjese de vacilar con el mundo. Déjese de estar vacilando con el mundo. Abandone el mundo, las cosas de este mundo, las cosas pasajeras. Y vuélvase al Señor y arrepiéntase. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, cada uno de ustedes, mis amigos, televidente. Es tiempo de pensárselo bien en serio. Si te quiere quedar afuera o si quiere entrar al redil del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he cumplido. Toda la honra y la gloria es tuya y toda la honra y la gloria es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. En este momento, Padre, te doy gracias por todo. Gracias, Espíritu Santo, porque hasta aquí me ayudaste. Toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Trae arrepentimiento sobre tu pueblo. Trae arrepentimiento, Señor, a tu iglesia en este momento. Y como siempre digo, sierva inútil soy delante de tu presencia. He cumplido y he hablado lo que usted me ha mostrado. Señor, revélele a todo el que escuche y confírmele, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados amigos.